Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a este video en el que les hablaremos sobre los requisitos de las deducciones autorizadas que se encuentran en el capítulo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Comencemos con un pequeño preámbulo a este capítulo. De acuerdo al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público. Así como se está obligado, los contribuyentes también tienen derecho a disminuir de los ingresos acumulables las deducciones autorizadas para obtener una base gravable. En este video hablaremos acerca de los requisitos de las deducciones autorizadas. De acuerdo con el capítulo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cabe mencionar que solo serán aplicables para los capítulos 3, 4 y 5, los cuales son ingresos por arrendamiento, ingresos por enajenación de bienes e ingresos por adquisición de bienes. ¿Qué son las deducciones autorizadas? Las deducciones autorizadas son todos aquellos gastos de los cuales el contribuyente tiene derecho a disminuir de sus ingresos. Para ello deben cumplir con una serie de requisitos que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta. De acuerdo al artículo 147 de esta misma ley, en la fracción 1 nos menciona que estos gastos deberán ser de estricta indispensabilidad, es decir, deben ser totalmente necesarios para la obtención de sus ingresos, pero también deben estar relacionados con el giro comercial. En la fracción 2 nos habla acerca de la deducción de inversiones, en la que hablaremos más adelante. En la fracción 3 nos menciona que deberán restarse una sola vez, aun cuando estén relacionados con la obtención de otros ingresos. En la fracción 4 tenemos otro de los requisitos, y es que estos gastos deberán estar amparados con un comprobante. Los gastos que excedan de los 2,000 pesos deberán ser pagados con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de servicios, cheques nominativos o monederos electrónicos, los cuales deberán estar autorizados por el SAT. En la fracción 5 establece que estos gastos deben estar correctamente registrados en la contabilidad, y la manera en la que la autoridad correspondiente pueda verificarlo es el momento en el que los contribuyentes envían la contabilidad electrónica. De acuerdo a la fracción 6, nos habla acerca de los seguros y fianzas. Los pagos por primas de seguros o fianzas serán deducibles siempre que no se otorguen préstamos por parte de la aseguradora. En la siguiente fracción hablamos sobre la retención y entero de la documentación. Estos serán deducibles siempre que exista un documento que ampare la retención del impuesto, es decir, que el CFDI exprese la correcta retención del impuesto sobre la renta. En la fracción 8 nos habla que deben cumplir con un plazo para reunir estos requisitos para que sea deducible este gasto. Y este es a más tardar el último día del ejercicio. Para el caso de los salarios, estos serán deducibles cuando se haga la correcta retención de este impuesto y cuando la deducción del impuesto local por salarios. Para este punto, serán deducibles cuando se haga la correcta retención del impuesto y la deducción del impuesto local por salarios, los cuales deberán ser expresados en el comprobante de pago de salarios. El contribuyente está obligado a inscribir a sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social. En la siguiente fracción nos habla que todas estas deducciones deben de estar efectivamente erogadas, es decir, pagadas dentro del ejercicio en el que se trate, así como también por la adquisición de bienes de importación. Para que estos sean deducibles, deberán cumplir con los requisitos legales de la importación, así como también por la adquisición de bienes de importación. Para que estos gastos sean deducibles, se deberá cumplir con los requisitos legales de la importación. Más adelante, hablamos sobre las pérdidas cambiarias. Las pérdidas cambiarias se trata de las pérdidas que obtenemos por el cambio en monedas. En este punto hablaremos exclusivamente para los contribuyentes que causen IVA. Aquellos que quieran deducir este impuesto deberán cumplir con el requisito. Que exista la correcta traslación del impuesto al valor agregado, siempre que este impuesto se traslade en forma expresa y por separado en el comprobante, así como también será deducible el pago del subsidio del empleo pagado por el patrón. ¿Cuáles son los gastos no deducibles? Cuando hablamos de los gastos que no podemos deducir, nos referimos a que no podemos tomar en cuenta estos gastos a la hora de determinar nuestra base gravable, aunque se tenga el CFDI. Así que por eso mencionamos algunos ejemplos de los gastos no deducibles para personas físicas, de acuerdo a lo que establece el artículo 148 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la fracción 1 nos habla del impuesto sobre la renta e impuestos subsidiados a cargo de terceros, excepto las cuotas al IMSS a cargo de terceros.
Los pagos por el impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros, ni de las contribuciones en parte subsidiada o que originalmente corresponden a terceros conforme a las disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo de patrones. Tampoco serán deducibles los provenientes del subsidio para el empleo que entregue el contribuyente en su carácter de retenedor a las personas que les presten servicios personales, subordinados, ni los accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos que el contribuyente hubiere pagado efectivamente, inclusive mediante compensación. En la fracción 2 nos habla de las inversiones en casa, habitación, comedores, aviones y embarcaciones. Las inversiones en casa, habitación, en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de los trabajadores de la empresa, en aviones, en embarcaciones que no tengan concesión o permiso con el gobierno federal para ser explotados comercialmente, ni los pagos por el uso o goce o temporal de dichos bienes. En la fracción 3 nos habla de las inversiones en automóviles y alquiler de los mismos. En ningún caso serán deducibles las inversiones en la compra de automóviles o los pagos que por uso o goce temporal de automóviles. En la fracción 6 nos habla de los salarios, comisiones y honorarios. Los salarios, comisiones y honorarios pagados por quien concede el uso o goce temporal de bienes inmuebles en un año de calendario en un monto que excedan en su conjunto el 10% de los ingresos anuales obtenidos que por conceder el uso o goce temporal de bienes inmuebles. En la fracción 12 nos habla de los consumos en los restaurantes y bares y los comedores de los trabajadores. Los consumos en bares o restaurantes tampoco serán deducibles los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa, y aun cuando lo estén, estos excedan en un monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos o por cada día en que preste servicios, adicionando con las cuotas de recuperación que pague el trabajador en este concepto. El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la prestación de servicio de comedor, como son el mantenimiento de los laboratorios o especialistas que estudien la calidad de los alimentos servidos en los comedores. Artículo 149. Tasas para deducción de inversiones. Como hemos mencionado anteriormente, la deducción autorizada para las inversiones solo es aplicable para los capítulos 3, 4 y 5 de esta ley, los cuales son ingresos por arrendamiento, ingresos por enajenación de bienes y de los ingresos por adquisición de bienes. El reglamento del ISR en su artículo 75 nos menciona que las inversiones que se hacen a las instalaciones, por ejemplo, son las reparaciones, adaptaciones que implican adiciones o mejoras al activo fijo, de tal manera que estos aumenten la productividad y la vida útil. El artículo 31 en su párrafo 2 establece que las inversiones también contemplan de manera específica conceptos de partidas que forman parte del monto original de la inversión, para los casos en que se adquiera el bien o se haga la inversión, como por ejemplo lo son las erogaciones por concepto de derechos, cuotas compensatorias, fletes, transportes, acarreos, seguros contra riesgos en la transportación, manejo, comisiones sobre compras. De igual manera menciona que estas deducciones por depreciación se deben actualizar mediante los índices de precios al consumidor, multiplicando por el factor de actualización. El artículo 149 también nos menciona las siguientes fracciones. Nos dice las tasas máximas de la depreciación anual: 5% para construcciones, 10% para gastos de instalación, los cuales son amortizadas por la persona que renta el bien. En el caso de arrendamiento, 30% para el equipo de cómputo y 10% para equipos tangibles no comprendidas en las fracciones anteriores. Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando estos dejen de ser útiles para obtener ingresos, deducirán en el año del calendario en que esto ocurra la parte aún no deducida.
En el caso de que los bienes dejen de ser útiles para obtener los ingresos, el contribuyente deberá dar o presentar aviso ante las autoridades fiscales y mantener sin deducción un peso en sus registros. A continuación, veremos un ejemplo de deducciones autorizadas por ingresos por arrendamiento. Vamos a ver un ejemplo de ingresos por arrendamiento de una persona física. Como hemos visto, las deducciones autorizadas, en este caso del capítulo 10 de la ley del impuesto sobre la renta, nos habla que estas deducciones solo son para los capítulos 3, 4 y 5 de la ley del ISR, que son ingresos por arrendamiento, ingresos por adquisición de bienes e ingresos por enajenación de bienes. Para hacer el cálculo del ISR por arrendamiento, lo primero que tenemos que hacer es calcular la parte deducible de la inversión hacia mejoras. En este caso, como se vio en el artículo 149 de la ley del ISR, nos menciona que para las inversiones de mejoras solo es el 5% anual, lo cual es deducible. Para sacar esto, vamos a utilizar los índices de precios al consumidor y tenemos que actualizar esta depreciación. Vamos a utilizar el gasto, que son 150,000 pesos que se hizo en la inversión, y lo vamos a multiplicar por la parte depreciable, que son el 5%, entonces es 0.05, y nos da un total de 7,500 pesos de depreciación anual. Entonces, esta es la depreciación anual. Para saber cuánto es lo que se va a depreciar mensualmente, lo que tenemos que hacer es de los 7,500 pesos dividirlo entre el número de meses y nos va a dar el total de 625 pesos. 625 pesos. Entonces, esta es la depreciación mensual. Ahora bien, vamos a actualizar la depreciación mensual con los índices de precios. Necesitamos el factor de actualización. Para eso vamos a utilizar el INPC de octubre 2018 entre el INPC de septiembre 2018. Lo vamos a actualizar solamente un mes. Entonces, esto es 101.440 entre 100.917. El factor de actualización es de 1.005. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar los 625, que es la depreciación, y la vamos a actualizar con el factor de actualización, que es 1.05, y nos va a dar un total de 628.24. Si nos damos cuenta, la actualización prácticamente solo subió 3.24 pesos. Entonces, esa es la actualización del mes. En este caso lo estamos haciendo así solamente para sacar lo que es el pago provisional del mes de septiembre. El contador tendrá la capacidad de decidir si realmente lo quiere actualizar cada mes y hacerlo deducible, o hacerlo cada año o cada fin de año o hasta el mes de diciembre. En este caso, lo único que tendría que hacer es utilizar el INPC de diciembre de 2018 y el INPC de septiembre de 2018, y le va a dar factor de actualización, y multiplicarlo por los 4 meses, que son septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que son la parte depreciable, y multiplicarlo por el factor de actualización, y prácticamente le va a dar lo que es la depreciación actualizada hasta el mes de diciembre de 2018. Entonces, tenemos ingresos totales por 29,000 pesos. Y ahora vamos a ver cuáles de estos gastos son deducibles. Entonces, tenemos agua, $600 pesos. Sueldos, 1,500 pesos. Honorarios,
900 pesos. Y la depreciación de la inversión anual, que son 628.24. En total, los gastos deducibles nos dan 4.628.24. Se lo restamos a los ingresos totales y nuestra base gravable es 24.371.76. Una vez de que tengamos nuestra base gravable, lo único que tenemos que hacer es aplicarle el procedimiento para poder determinar nuestro ISR a cargo. Una vez de que tengamos nuestro ISR a cargo, pues hay que restarle lo que es el subsidio de empleo y el ISR retenido, y de esta manera podemos obtener lo que es nuestro ISR a pagar. Y con esto concluimos lo que es el ejercicio para las deducciones autorizadas de una persona física que se dedica al arrendamiento. En este video hemos visto cuáles son los requisitos de las deducciones, como por ejemplo que sean estrictamente indispensables, de igual manera que sean amparados mediante un comprobante fiscal, entre otros requisitos. De igual manera hemos visto cuáles son los gastos deducibles y cuáles no son deducibles, así como las tasas de depreciación para las inversiones y cómo actualizarlas, y de esta manera hacerlas deducibles estas inversiones mediante la depreciación. El objetivo de este video es conocer un poco más sobre estos artículos, pues nos ayuda a tener en claro qué gastos puedo deducir y cuáles no. Las personas que tienen un negocio pequeño o mediano tienden a deducir todos los gastos que realizan, pero como hemos visto, no siempre es lo correcto. Más bien, tenemos que cumplir con todos los requisitos que la ley nos menciona. Esperamos que este video les haya ayudado y sobre todo que haya aclarado sus dudas. De no ser así, siéntanse con toda la confianza de escribirnos en los comentarios sus dudas y observaciones. Ha sido todo por este video, muchas gracias por acompañarnos. Se despide de ustedes mi compañero Johnny Centeno y su servidora Teresa Martínez. Hasta la próxima. Hasta la próxima.